Fidelidad de Dios, y como un título, digamos, anexo, cercano, lo milagroso de Dios, no solamente en mis finanzas, en mi vida espiritual, en mi vida familiar. Espero que esta palabra realmente sea un punto de break, como dice, un punto de inflexión para usted, para entender realmente a lo que Dios nos está llamando el día de hoy. La iglesia, siempre lo digo, necesita volver a los oráculos, dice el apóstol Pablo, de la palabra de Dios, es decir, la ABC del Evangelio. Pero lamentablemente esto no es así. Estamos queriendo ahora el coaching. Los matrimonios no quieren volver a la palabra de Dios, quieren coaching. Los jóvenes no quieren la palabra de Dios, quieren filosofía, psicología. Por eso que el día de hoy vamos a hablar palabra de Dios. Yo no vengo a hablar de mi jardín, como siempre lo digo, sino del jardín de Dios. Padre bendito, Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. En este momento, Señor, te pido que me vacíes de mí, Señor, y me escondas también detrás de tu cruz. Bendito Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que le hable a mis hermanos y mis hermanas. Señor, gracias por este tiempo de alabanza. Gracias porque estamos aquí en tu casa. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel por los siglos de los siglos. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Qué interesante, si podemos ir avanzando al siguiente slide. Déjalo en el anterior, todavía te aviso en el siguiente. Qué interesante cuando buscamos de la fidelidad de Dios, los pasajes pues saltan por doquier. La fidelidad de Dios la podemos leer no solamente en este pasaje de Segunda de Reyes 4, si usted puede ir buscándolo, versos del 1 al 7, sino también en diferentes pasajes de la palabra de Dios. Mi nota dice, uno de los hombres de Dios al que se le da mucho espacio, obviamente se habla mucho de él, es Eliseo. Eliseo era un seguidor de Elías, cuyo ministerio Eliseo sucedió. Él fue el que lo sucedió, lo reemplazó o siguió con el legado, este tremendo hombre de Dios. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue, como dije, el sucesor de Elías en el oficio de profeta de Israel. Todo esto lo podemos ver en Primera de Reyes 19:16, 19:21 y la segunda de Reyes 5:8. Este hombre de Dios, Eliseo, llamado a seguir el legado de Elías, y fue justamente llamado por él en un momento en que este hombre, me toca mucho la vida de él, estaba trabajando en el campo, es un profeta campesino, es un hombre que estaba ahí con sus bueyes trabajando, y de pronto viene el profeta Elías y le pone su manto, y este hombre interpreta rápidamente la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué nosotros, porque yo sigo sentado ahí, siempre lo digo, este mensaje para mí, cómo nosotros necesitamos a veces, el día de hoy, la iglesia necesita señales, ¿no? Necesita milagros, necesita cosas anormales para poder entender el propósito y el llamado de Dios? Este hombre no recibe de Elías la puesta de su manto e inmediatamente lo sigue. Qué interesante que pasados los años, como discípulo de Elías, este hombre de Dios, Eliseo, ve que él fue llevado al cielo. En ese momento comienza el ministerio de Eliseo, que duró alrededor, dicen los comentaristas bíblicos, de 60 años, abarcando el reinado de Joram, de Jehú, Joacás y Joás. Y de esos muchos milagros que ya Dios luego, vamos a decir, hace a través de su siervo, porque lo que yo quería resaltar hace unos segundos es que, qué interesante, la palabra de Dios habla que los milagros, las señales, están justamente dadas para aquellos también que no creen. La iglesia de hoy busca señales, ¿verdad? Cuando todas las señales y la mejor revelación, la mejor palabra profética está en su palabra. Pero bueno, el día de hoy eso no es muy común, no se predica mucho de eso. Pero este hombre que entiende el momento de Dios, entiende que es su tiempo de dejarlo todo y servir al Señor, porque luego, bueno, habla con Elías y le dice, no, déjame hacer esto. Qué interesante, el profeta le deja
hacerlo, mata a 2 de esos bueyes, dice la historia bíblica, se despide bien de su gente y va a servir al Señor. Pero no es un hombre que pone como nosotros el pretexto, que busca señales, que busca cosas, presionando, entre comillas, al Dios Todopoderoso. Y es un hombre que Dios lo usa en milagros. Interesante. De los muchos milagros que Dios hizo a través de él, hoy vamos a estudiar uno de los tantos. Esta enseñanza se va a enfocar, se va a centrar, va a ser el énfasis en la habilidad de Dios para librar a aquellos que le buscan de corazón. Guarde esa premisa, esa palabra, corazón. ¿Dónde está mi corazón? Decía, vamos a enfocarnos en uno de los milagros, porque esto es un milagro, realmente. Usted es un milagro de Dios, nosotros somos un milagro de Dios. Muchas personas no amanecieron hoy y estamos aquí, somos un milagro de Dios. No nos dio un derrame cerebral, no nos chocaron en el Freeway 118 al venir, no pasó nada por la gracia de Dios y estamos aquí. Pero decía, nos vamos a centrar en la habilidad de Dios para librar a aquellos que lo buscan de corazón de cualquier problema que les surja. No solamente en el área financiera, en el área familiar, en toda el área de su vida. Este estudio, como usted va a ver, esta palabra de Dios, se trata de una viuda y sus 2 hijos. Y vamos a leerlo, vamos a leer la palabra de Dios. No sé si podemos poner por favor el primer verso. Y vamos a leerlo y vamos a hacer esta enseñanza, porque la iglesia no necesita que se le predique en el sentido evangelístico de la palabra, sino que se enseñe la palabra de Dios. Y por eso vamos a hacer una explicación expositiva de la palabra de Dios. Segunda de Reyes 4:1. Dice, una mujer, dice, ¿no? De las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. Ojo, qué interesante. Diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahí viene un punto y coma, lo cual significa que debo hacer una pausa mayor a la coma, porque lo que viene categoriza lo anterior. No puedo correr, porque Dios inventó los idiomas, Dios inventó el castellano, inventó los signos de interrogación, de admiración. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y otro punto y coma. Ya ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eso dice la versión de la Reina Valera 60. Interesante, ¿no? Yo siempre digo que el que ama a su Señor, usted y algunos que ven en nuestro video y dice, siempre está atento porque está escuchando, no se levanta porque le está hablando el Señor, no un hombre, no un siervo inútil. Siempre está mirando su Biblia, está atento, está con su diccionario, su concordancia, su libro de notas, su otra versión, porque quiere saber más de su Señor. Otro dirá, apareció el peruano, mira, ojalá que no lo vayan a invitar. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Qué interesante, la palabra de clamor de esta mujer aparece en todas las versiones. Mi esposo, sigue hablando ella, quien te servía, se dirige a Eliseo, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Qué interesante cuando uno analiza esa parte de los hijos de los profetas, pues alguno con una irrespetuosa y muy rápida actitud diría, mira, este hombre de Dios es un profeta. Mira, y se fue de este mundo caminando de forma desordenada, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que no tenemos en orden nuestra vida, no solamente de intimidad, nuestras finanzas, nuestro devocional, el ayuno, etcétera. Pero es un hombre, dice los eruditos, cuando habla de los hijos de los profetas, era una sociedad de profetas que se reunían y que probablemente vivían en comunidad para estudio, aliento y servicio. Primera de Samuel 10:5 nos dice que era un grupo de jóvenes instruidos por el profeta Samuel. Qué interesante, este grupo de profetas de la cual esta viuda viene, ella era mujer de uno de ellos. En pocas palabras, esta mujer era esposa de un hombre que temía y honraba al Señor. Yo no estoy aquí para
señalar o para criticar la vida de un hombre que era un siervo de Dios. Pero a todas luces, porque la palabra de Dios es clara, no hay que interpretar, no hay que debatir, era un hombre que había fallado en ese campo. Desafortunadamente, él murió dejando a su familia una deuda que no podían pagar. Qué interesante que cuando en esos tiempos la ley de Moisés decía que el acreedor podía venir a llevarse a los hijos de la gente que debía. Estos podían esclavizar a los hijos o a ellos, a los mismos deudores, hasta pagar la deuda. Pero la ley de Moisés no permitía el abuso, lo cual vemos el día de hoy. Como vemos, los bancos, las mismas entidades privadas abusan de la gente. La usura, la lujuria y las ganancias deshonestas que dice Pablo son las que ahora embargan el corazón de nuestros países. Mire cómo estamos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y aquí también de otra manera, pero más asolapada. Qué interesante que el tiempo de esclavitud, dice que podía durar, era hasta el siguiente año, el año de jubileo, Jubilee, ¿no? Los ricos y los acreedores no podían aprovecharse de los desvalidos, pero todo eso se ha trastocado. Pero sin embargo podemos ver que en sociedades como la que estamos viviendo, por ejemplo, el tema de la bancarrota dura justamente ese tiempo, de 7 años hasta el tiempo de jubileo. Como ven, son temas que se han tomado de la palabra de Dios cuando tenía el pueblo, la gente tenía al mejor economista, al mejor ministro de Economía, al mejor presidente, al mejor de todos, the best of all. Pero lo hemos tergiversado como nos da la gana, ¿verdad? Porque ahora cuando usted tiene una bancarrota, por si usted no lo sabe, la gente, el que le va a prestar, mira ahí, y si él quiere, porque usted no lo sabe, no le va a dar los beneficios que tenían el pueblo de Israel de estar como nuevo, la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Mi nota dice que de lo anterior podemos entender fácilmente que esta mujer tenía una emergencia y para enfrentar, me llama la atención y me edifica mucho, esta mujer no comenzó a gritar, no se distraiga por favor, no comenzó a levantar el dedo del medio, no comenzó a proliferar lisuras, groserías, sino inmediatamente acude al hombre de Dios, al varón de Dios. ¿Será esa la actitud que tenemos siempre nosotros cuando estamos en este tiempo en una necesidad terrible? Esta mujer estaba próxima a perder a sus hijos y quizás ella misma. No sé cuánto, la Biblia no dice, el pasaje de Segunda de Reyes no dice cuánto tiempo faltaba para jubileo, pero esta mujer estaba en angustia. Y en vez de quejarse, en vez de decir, yo toco madera, dice. No, acude al varón de Dios. El tiempo era tan limitado porque la palabra dice, el acreedor había venido. ¿A quiénes acudimos cuando necesitamos ayuda? Deberíamos acudir a hombres de Dios, dice, ¿no? Que puedan ayudarnos. La iglesia de hoy, la iglesia del Señor, ya no sirve de un refugio para acudir claramente, ¿verdad? La iglesia de hoy se lava las manos y la labor, por ejemplo, como ve usted, de poder sembrar para las misiones, de ayudar al vulnerable, al indigente, se le hemos pasado a otras instituciones, ¿no? A Hope of the Valley, Children's Hunger Fund, World Vision, entre algunas que son decentes en el sentido ministerial y realmente ponen la mayoría de recursos para ello. Ahora tenemos que tratar de venderle a la iglesia, tratar de darle un beneficio para que la iglesia pueda decir, oh sí, yo quiero ser parte de eso. Qué interesante que dice, esta mujer creyó que el hombre de Dios podía ayudarla, que el varón de Dios Eliseo, evidentemente esta mujer había decidido pelear su batalla con Dios. La pregunta que debemos hacernos, ¿peleamos las batallas? Yo sigo sentado ahí. ¿Realmente las estamos peleando con Dios? El día de hoy, por si usted no sabe, la iglesia se debate entre comillas debate, ¿no? Entre creer lo que dice la palabra de Dios o lo que el mundo ahora está queriendo empujar a través de la agenda, por ejemplo, demoníaca homosexual. Hoy grandes denominaciones, por si no lo sabe la iglesia, están debatiendo si la iglesia de Dios
La iglesia de Jesucristo tiene que entender qué significa varón y hembra los creó. Yo le preguntaba a unos líderes, ¿qué tenemos que debatir ahí? ¿Qué parte de varón y hembra no entendemos? Justamente porque estamos, como diría algún psicólogo, algún filósofo, algún profesionista, estamos aburguesados espiritualmente. Yo diría que estamos en el tiempo de la apostasía, que es otra cosa. La apostasía. Porque la palabra de Dios no está para interpretarla. Si hay algo raro, decía alguien conmigo con respecto a la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, soy yo. La palabra de Dios está bien, es correcta. El día de hoy podemos ver, como dice Colosenses 3, del 1 al 2, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, le dice Pablo a los hermanos en Colosas. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, dice el apóstol. Porque muchos podrían pensar que este mensaje es un mensaje directamente al corazón del creyente en Nueva Esperanza o en el mundo entero que están escuchándonos o viéndonos a través de las plataformas para reverdecer su deseo de apoyar a la iglesia de Dios. Dios no necesita de nosotros. Él es el Señor. Qué interesante, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, le sigue diciendo Pablo en el verso 5 a los colosenses. Dice, repito, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, dice el apóstol. Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de ese pecado viene la furia de Dios. Termina diciendo el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios. No se distraiga, por favor. Algunos manuscritos mencionan que cuando dice la furia de Dios, dice que los pecados, la furia de Dios, la ira de Dios viene sobre todos los que desobedecen la palabra de Dios. Hay un salmo que quisiera que usted escuche que habla de la idolatría a los bienes, a este mundo, a como dijo alguien, estar atento a lo que está pasando. Uno de los grandes siervos inútiles como el que está aquí, Charles Spurgeon, dijo, el creyente debe estar con su Biblia siempre abierta y también con el periódico bajo el brazo para ver qué es lo que está pasando, para estar atento a lo que está viviendo. Pero miren lo que dice el Salmo 135, 15 al 18. Todavía déjalo ahí, no avances, por favor. Pero mire lo que dice. Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. El día de hoy, la iglesia no quiere volver a la palabra. Dice, ¿no? O algunos dicen, ¿no? ¿Y usted quién es? Dice, ¿no? ¿Usted es profeta? ¿Usted es apóstol? ¿Qué carro maneja? Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Verso 17 del Salmo 135. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Cada vez los seres humanos incurrimos en la avaricia, seguimos nuestros propios deseos en vez de los deseos de Dios. Esto es duro, pero Dios nos llama a seguir los deseos de Dios. En esencia es que estamos rindiendo cultos a nosotros mismos y deberíamos darnos cuenta de ello. Volviendo a la enseñanza, que es importante mencionarla, habiendo visto que la viuda estaba en una necesidad y viene al siervo de Dios Eliseo, vamos a ver lo que le dice Eliseo, ¿no? Porque el día de hoy a veces damos gracias a Dios por nuestro pastor, pero yo no le voy a decir dónde, ni a qué hora, ni en qué lugar. Pero hay gente que dice, no me traiga problemas aquí, por favor. No quiero saber yo de este, no me traiga más problemas, por favor. El siguiente slide, Segunda de Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? No le pregunta, qué interesante. La expresión en castellano es declárame, ¿qué tienes en casa? La riqueza del español que no le pregunta, pero le dice, declárame, ¿qué tienes en casa?
Pero la Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo puedo ayudarte? Qué interesante, ¿no? La disponibilidad del hombre de Dios. Está atento, está disponible. Pero a veces la iglesia no aprecia esa disponibilidad también. Porque es parte de la inmadurez que tenemos. Creemos nosotros que tenemos, es como alguna vez lo compartimos por acá, la madurez debe ser un signo del agradecimiento del cristiano. Usted nunca ha visto a un niño que le diga a su papá, papá, mamá, por favor, de un niño de 6, 7 años, siéntate, quiero darte gracias porque he visto que has pagado la renta, tenemos tortillas, leche, ¿no? Hay arroz. ¿Usted ha visto un niño así? No, porque el niño no tiene el sentido de madurez de ser agradecido. Lamentablemente hoy somos muchos que no maduramos. Dicen, oh, no, que venga a orar el pastor. Dicen, usted también puede orar. Oh, no, yo no puedo leer la Biblia. Usted también puede leer la Biblia. No, él tiene que servir. No, usted también puede servir. Dice, qué interesante, dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ahí sí pregunta en la Nueva Traducción Viviente. Este hombre de Dios está dispuesto, listo para ayudar. ¿No cree usted que deberíamos tener más de estas enseñanzas, más recursos como iglesia para atender, por ejemplo, las necesidades de los matrimonios, de los jóvenes, de las personas que ya no son tan jóvenes, pero que quieren seguir siendo útiles para el reino de Dios? ¿Cómo lo vamos a tener si nosotros nunca pensamos de la manera bíblica? Oh, le voy a dar esto al Señor, no que es mío. Dice, no le voy a dar esto al Señor, parte de lo mío. No, la pregunta o el corazón debería ser, ¿cuánto de lo que es de Dios, de todo lo que es de Dios, me voy a quedar yo? Y le voy a devolver a Él. Este hombre no condena la deuda. Gloria a Dios por aquellos siervos que no condenan, ¿verdad? Que no están con el dedo acusador. Yo personalmente creo que había pasado mucho tiempo antes de que la viuda y el esposo, su hijo, su marido, este siervo de Dios, pasaran, ¿no?, a este tiempo difícil, a este estado de insolvencia, dirían los economistas o los hombres de banco, a estar sin dinero. Ciertamente no llegamos así de un día para otro, ¿verdad? Y es como el pecado. Usted no está endeudado hoy domingo 12 de marzo y mañana 13 lunes usted amanece endeudado, no. Es como el pecado, como siempre lo hemos aprendido aquí con nuestro pastor y con todos nuestros hermanos. El pecado viene, dice, primero a tentarnos, ¿verdad? A exacerbar, mover nuestra concupiscencia adentro. Una vez que ha dado luz, da la muerte, dice. Es un proceso. Por eso digo, no sé, pero debe haber pasado mucho tiempo para que este matrimonio tuviera esta situación. Y mire, mi nota dice, y no se llega así tan rápido a menos que se manejen las cosas erróneamente. La pregunta es cómo estamos manejando nuestra mayordomía, siempre lo digo a las iglesias, a los matrimonios. El esposo que Dios me ha dado, la esposa que Dios me ha dado, mis hijos que son herencia de Jehová, mis talentos, mis dones, el dinero que es de Dios, todo. ¿Cómo estoy manejando eso? De todas maneras, dice mi nota, el punto no era en lo que había pasado, porque muchas veces lloramos por la leche derramada, ¿verdad? Y alguna vez lo dijo también aquí alguien, ¿no? Siempre echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Dice, bueno, el diablo, dice, no, el diablo hizo que no me levantara hoy temprano, dice, ¿no? Por eso no puse mi reloj a tiempo, dice, ¿no? O el diablo no permite que abra mi Biblia, ¿no? El diablo Netflix, ¿no? El diablo AMC, el diablo TikTok. El diablo YouTube. Dice, qué interesante, lo que ahora contaba no era el pasado, sino lo que el presente ella necesitaba. ¿Y qué necesitaba? Apoyo inmediato. Y para encontrarlo recurrió al Señor. Recurrió al Señor, corrió al Señor, buscó al Señor. La pregunta que nos hacemos, ¿buscamos al Señor, hermano? La gente de hoy, si no conoce a Dios, ¿a quién recurre? La gente de Dios se acuerda de nosotros como, digamos, nuestra reputación de usted y de mí, que somos la iglesia, esto es el templo, corre así como pólvora, corre el buen testimonio, así como corrió esa noticia que David se escondía en aquella cueva de Adulam. Y llegaron ahí oprimidos, endeudados, angustiados. Observemos cómo Eliseo no trató de despacharla, ¿no? No dijo, no, ay, hermana, pero
Sí, hermana, que Dios te bendiga. No. Es un hombre que está completamente entregado a Dios. E inmediatamente dice, no trató de despacharla y de seguro no tenía la solución, pero un hombre que estaba conectado a Dios. No tenía el plan, para la solución del problema antes de que Dios le proveyera una maravillosa solución. Es el corazón de este siervo de Dios. Dios lo llama trabajando. Dios lo llama en un momento en que él está conectado con Dios. Viene el profeta Elías y le pone el manto. Le dice, como el Señor, ¿verdad? A los hijos de Zebedeo, a Pedro, síganme. No obstante, eso no significa que él no estaba disponible para ayudarla. Estamos disponibles para ayudar, no solamente el pastor, nosotros para ayudar, para orar por nuestra familia, por la gente que necesita. La palabra de Dios nos recuerda que el apóstol Pablo dice que nuestros pastores, nuestros líderes nos instruyen para la obra del ministerio. Y alguien dijo con sabiduría de lo alto que las ovejas no paren, o mejor dicho, las ovejas deben parir ovejas, ¿no? Los pastores no parten, hablando estrictamente de la labor pastoril de una persona que está ahí con sus cabritos, con sus ovejas. Las ovejas paren ovejas. Las ovejas reproducen más ovejas. Las ovejas abren su boca. Su respuesta dice que él estaba listo para ayudarla. En el verso 2 nos da la respuesta de la mujer. El siguiente verso que dice, ¿no? Bueno, déjalo ahí al momento que yo te voy diciendo, por favor, si podemos estar atentos. Déjalo ahí todavía. Verso 2. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El verso, la Nueva Traducción Viviente, dice, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Qué interesante. Hay dos versiones que usan que tenía aceite de oliva. Esta y palabra de Dios para todos. Interesante, ¿verdad? Porque, ¿y qué quiere saber del Señor? Esta viuda estaba verdaderamente en gran pobreza. No había nada en su casa, solamente una vasija de aceite. Obviamente, en su esfuerzo por querer salir adelante, la Biblia no lo dice, pero debe haber vendido todo, como muchas personas que venden todo, que se quedan sin nada, pero que por ningún momento piensan en ese instante, decir, voy a la iglesia, ¿no? Me voy a refugiar a los pies del Señor. Obviamente, dice, en su casa probablemente no habían camas, no habían utensilios, no había menaje, no había nada. Lo único que quedaba era esa vasija de aceite. Algunas otras versiones hablan de una jarra. Sin embargo, esa vasija o jarra era suficiente para que Dios la liberara, porque esa mujer tenía fe. Tenía fe. Sabía que la misericordia de Dios nos dice a ti y a mí que a pesar que estemos caminando mal, a pesar que no estemos atentos a lo que está sucediendo en un mundo en crisis, a pesar de que no estemos honrando a Dios, porque Dios honra a los que le honran, estamos siempre conectados a Dios. Porque yo siempre digo, ¿no? Una cosa es un tropezón en la vida y otra cosa es un estilo de vida. El creyente no puede ser sinónimo siempre de mal testimonio, de chisme, de división, de falta de integridad con las cosas de Dios, con los recursos de Dios, etcétera, etcétera. Yo puedo tener un momento difícil con alguno de ustedes, con algún hermano en Cristo comprado con la misma sangre, con algún familiar, con alguna persona, pero una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. El siguiente slide, Segunda de Reyes 4, 3 al 4. Qué interesante. Y Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Punto seguido. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco
y cuando se llenen, ponlas a un lado. Interesante, ¿verdad? Dios a través de Eliseo, dice mi nota, le dijo a esta mujer que pidiera prestadas vasijas vacías y que les pusiera aceite de esa vasija suya, de esa jarra. Si no tomáramos en cuenta a Dios, estas instrucciones para uno diría, you kidding me, como dice algún hermano, ¿no? Hermano, dice, el Señor no habla así, dice, el Señor habla en sentido figurado. Si no tomáramos en cuenta a Dios, estas instrucciones sonarían muy locas, porque de acuerdo a las leyes científicas, una vasija de aceite no puede llenar más que otra vasija de aceite, otra sola, única vasija de aceite del mismo tamaño. Por lo cual, científicamente hablando, lo que Eliseo le dijo a la viuda que iba a suceder era imposible. Sin embargo, iba a ser posible. Sí, repito, imposible si no tomáramos a cuenta a Dios. Él es poderoso. Porque si no tomamos a Dios en cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Las cosas son completamente diferentes. Pero este hombre, es eso lo que Dios está esperando en nosotros, hermano, que el poder de Dios fluya. ¿Te das cuenta? Este hombre no sabía la solución que le iba a dar a esta mujer. Está dispuesto a ayudarla. Está dispuesto a no decirle, ya hermana, sí, vaya nomás, caliéntese, como dice Santiago, ya yo oro por usted, sino a ir más allá. Y le dice que la razón es que Dios no está limitado por ninguna ley ni por ningún hombre. La iglesia de Dios va a seguir predicando la palabra de Dios, aún estemos debatiendo lo que la palabra de Dios ya está diciendo. Qué interesante, cuando se trata de Dios, dice, lo que cuenta no es si algo es científicamente posible o no, sino lo que es su voluntad o lo que no es su voluntad. Y eso sucederá independientemente de lo que yo piense, de lo que diga la gente, de lo que diga el médico, de lo que lo digan los científicos. Es obvio, es decir, es evidente, podemos ver, ¿verdad? No se distraiga, por favor, que hasta acá lo que hemos leído podemos concluir que Dios deseaba la liberación de la mujer de su problema, porque habla con autoridad con este siervo de Dios. No le cuenta cuento chino, porque Jesus does not tell fairy tales, como le digo a los jóvenes. Jesus does not tell fairy tales. Jesús no cuenta cuento chino. Él es la verdad, el camino y la vida. Él no cuenta cuento chino, Él es la verdad. Y qué interesante, ¿verdad? Cuando uno sigue estudiando la palabra de Dios, va a ver que el siguiente viene luego una mujer de una ciudad llamada Sunem, la Sunamita. Y esta mujer que era una mujer acomodada, interesante, una mujer que tenía a Dios primero en su corazón y que sentía de Dios ser dadivosa, ser una mujer que empuja el evangelio, el reino de Dios, le hace un lugar para el profeta para que él descansara en su lugar. Pero una mujer que tenía un hombre ya grande, decimos acá, viejo, al igual que Sara y Abraham, no tenían hijos. Pero esta mujer, el profeta recibe de él una promesa que él cuando viniera en un año iba a tener un hijo. Y él le dice, no se burle de mí, profeta, pero cree la mujer. Este hombre no se está burlando de aquí, de la viuda. Dios deseaba la liberación de esta mujer, por lo cual, hablando bíblicamente, lo que Eliseo le dijo correspondía a la voluntad de Dios en cuanto a la solución de su problema, de su situación. Y ciertamente sucedería al 100% si la viuda hacía lo que Dios le decía. Pedir prestadas las vasijas, encerrarse con sus hijos, poner aceite en las vasijas prestadas y vacías y hacer el proceso que Dios le dijo. Se somete a Dios. Somos gente de dura servir, no nos gusta escuchar, ¿verdad? Porque queremos algo que nos... That's what I like. Dice, no, eso me gusta. No creo que la viuda haya visto en su vida que una sola vasija llenara muchas vasijas, ¿verdad? Como muchos nosotros, ¿no? Pero sí creemos que hay gente que puede poner irrespetuosamente las manos sobre nosotros, cuando solamente nuestro pastor, que ha sido encomendado por Dios, debería hacerlo. Y sí podemos hacer cosas que la Biblia no dice, ¿no? Yo en mi Biblia, en todas las páginas, no veo un solo pasaje donde Dios haya tocado a alguien y haya caído al suelo temblando, saltando como un loco. Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios trabaja a través del Espíritu Santo, no por fuerza ni por ciencia, mas por mi Espíritu, dice el Señor.
Y no lo entendemos, ¿eh? La voluntad de Dios era que ella tenía que creer lo que vería por primera vez. ¿Estamos creyendo que Dios va a hacerlo por nosotros o a través de nosotros por su gracia? Sabiendo que Él tiene el poder, que a Él es toda gloria. Porque mira lo que dice, lo que dice Jeremías 33:3, que lo conocemos, ¿verdad? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseño, no dice el original, no dice, mira, si te parece, si tú crees, si eres hincha de las Chivas o de la América, no. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con Dios no cuentas si ha sucedido algo en otras personas, lo que cuentes si yo creo y actúo según lo que Él me dice. Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? ¿Estamos actuando? Veamos finalmente lo que la mujer le creyó a Dios. Y qué interesante, antes de pasar, por favor, hermano, créale a Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, así como cree en una patita de conejo, así como cree en la suerte, así como cree en una historia, en un ídolo. La palabra de Dios es clara. Segunda de Reyes 4:5, por favor. Mira lo que dice. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Hizo lo que Dios le dijo. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. La mujer creyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Qué triste que a veces nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. Tan pronto como se fue de Eliseo, esta mujer pidió las vasijas prestadas, vacías, se encerró con sus hijos y echó el aceite de su vasija en las demás vasijas, exactamente como Dios le había dicho. Tú te preguntas por qué le había pedido que lo haga con sus hijos, que se encerrara con ellos. Qué interesante, ¿no? ¿Será que el legado principal lo deben tener mis hijos? Porque a veces olvidamos que si no somos buenos mayordomos en nuestra casa, nuestra iglesia principal, ¿cómo lo seremos con la iglesia de Dios? Yo sigo sentado ahí. El Señor quería que estos muchachos tomaran el legado tremendo de fe, que es el mejor legado que le podemos regalar a nuestros hijos. El legado de fe, los valores de la palabra de Dios. Y amada hermana, que tú a lo mejor tienes a ese hijo que no está en los caminos del Señor, pero confía en lo que el Señor ha prometido. Instruye al niño en la palabra de Dios y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que el Señor lo guarde en el hueco poderoso de su mano. Esta mujer que quería de parte de Dios, Dios quería que ella pudiera ver el legado, el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. No es, como alguna vez lo he dicho acá, una casa de 5 o 6 pisos en el Perú, en Guatemala, en Colombia, en México, en El Salvador. No es el iPhone 26, no sé en qué número está, ¿no? No es un carro donde usted hace así el pie y se abre sola la puerta, no. El mejor legado, me decía alguien, es que cada vez que ese hombre, mi padre, tenía un problema, se iba y se escondía a su cuarto a llorar. Cada vez que tenía un problema con esa mujer, que es su esposa, mi madre, iba ahí con sus mocos, con sus lágrimas a llorar. Ese es el mejor legado que tengo de ese hombre. Y eso no me lo va a quitar nadie. Esta mujer hizo lo que Dios le dijo, se encerró con sus hijos, tomó esas vasijas prestadas y las llenó exactamente como Dios le había dicho. Y vemos lo que pasa en el verso 6, por favor. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él, o sea, uno de sus hijos, le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La Nueva Traducción Viviente dice, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, expresa ella. Le dijo a uno de sus hijos, ya no hay más.
le respondió uno de ellos. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Todas las vasijas que pidió prestadas fueron llenas con el aceite. El aceite cesó, dejó de fluir solo cuando ya no hubo más vasijas vacías. Qué interesante, ¿verdad? Me hace recordar lo que pasó con, no se distraiga por favor, con lo del maná. ¿Se acuerda del maná, verdad? El Señor le decía, todos los días saldrán ustedes a tomar su porción del día. No tomen, excepto los fines de semana, decía, ¿no? Tomen doble, pero no tomen de más. Y aquellos que tomaban de más, dice que ese trigo celestial, esa comida de los cielos, dice un salmo, dice, se podría. Y qué interesante, el apóstol Pablo dice en Gálatas que aquellos que no siembran para el espíritu, de su carne segarán, dice, putrefacción, podredumbre. Porque el que siembra para su carne segará eso. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y vida eterna. Y bendición y prosperidad a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Esto ya no se predica hoy. El aceite dejó de fluir, cesó solo hasta cuando ya no hubo más vasijas vacías. Sin embargo, las vasijas, la fe de esta mujer fueron suficientes para pasar a la viuda y a sus hijos de la bancarrota a la prosperidad, de la falta de esperanza a una fe y esperanza verdaderas, vivas, del dolor a la sanidad, no solamente financiera, sino de fe. ¿Usted se imagina el legado que recibieron estos muchachos de ver que esa sola vasija de aceite no terminaba de fluir, de llenar las otras vasijas? No se lo puedo contar. No se los puedes transmitir a tus hijos. Ellos lo tienen que vivir contigo, porque nadie puede llevar a alguien a una experiencia más allá de la que no ha vivido. Entonces, ¿por qué lloramos sobre la leche derramada diciendo, ay, nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? ¿Será porque ven que nosotros no estamos haciendo buen el trabajo? Porque si no lo hemos hecho, perdóneme usted, hemos fracasado como padres. Yo le digo algo, la bancarrota a la cual esta mujer y muchos que hoy caminamos desordenadamente en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra vida espiritual, en el trabajo, la bancarrota, como usted la conoce, que hay aquí y no hay en nuestros países, ¿no? No tiene ni un poquito de comparación con la bancarrota espiritual. La bancarrota que nos aleja de la iglesia de Dios. La bancarrota que nos hace ya no venir a la iglesia. No porque no estemos sirviendo al Señor, sino porque ya no creemos que Dios puede hacerlo, que Dios puede hacer el milagro. Tenga cuidado con esa bancarrota. La bancarrota espiritual es la más triste de todas. Segunda de Reyes 4:7, el que sigue, por favor. Mire lo que dice. Dice, vino ella luego, y lo contó al varón de Dios. Qué interesante venir y decirle al Señor, gracias, ¿verdad? A mí me gusta mucho, no porque me guste a mí, porque no importa lo que pienso yo, pero yo sé que toca el corazón de Dios cuando venimos a la iglesia, y hay iglesias donde viene la gente a decir, ¿hay algún testimonio? ¿Hay alguien que está agradecido con Dios? ¿Hay alguien que puede decir, Señor, gracias, porque estoy vivo, porque no me falta un pie, no me falta una mano, porque hoy he amanecido? Y dice, y pasan al frente y dicen, no, quiero dar gracias a Dios porque el Señor me libró de un choque en el freeway. Yo quiero dar gracias a Dios porque no se perdió mi valija donde tenía mucho de mis estudios y mi material de ministerio, que lo dejé hoy día por venirme. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me dio una hija, me dio una esposa. Yo doy gracias a Dios porque estoy vivo. Yo doy gracias a Dios porque pude escuchar su palabra. Porque Dios me está dando una oportunidad más para no ser una sal que no tiene sabor, sino ser una luz y una iglesia relevante. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual ahora le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores.
y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Poderoso. Aquí no hay necesidad de gritar, de saltar, de que la lengua no esté controlada, no. El Espíritu de Dios que te habla. Que mira la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él, Eliseo, le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Qué bonito es ser agradecido, repito, con Dios y testificar de sus bondades, frente a su pueblo, frente en el lugar donde estés. La viuda no había sido meramente librada de su problema de deuda, sino que fue más que eso, obtuvo un tesoro, un aceite, tuvo una pequeña empresa, ¿no? Y qué interesante, cómo es la misericordia de Dios, que mañana, si Dios quiere, ¿no? Y amanecemos, no, mañana el martes vamos a estar hablando con un grupo de mujeres que quieren escuchar de Dios. Quieren escuchar las herramientas que Dios nos da, que deben estar sujetas a la cruz de Cristo, pero que también quieren escuchar de Dios. Dice, ¿no? Así que la viuda, llegó oprimida y pobre y salió rica y librada, con una pequeña empresa. Yo imagino, porque no lo dice la palabra de Dios, que era tal la calidad de este aceite que la gente la seguía buscando, ¿no? Es como el servicio al cliente, ¿no? Cuando hablo con los emprendedores también, hablo del customer service, que no existe muchas veces en nuestros países, y que en la iglesia debería ser el servicio, ¿verdad? Ese servicio desinteresado que 1 Pedro 3 habla a la iglesia cuando le escribe a una iglesia que está escapando porque Nerón había incendiado Roma. Y le dice que en la iglesia todos sean de un mismo sentir, compasivos. Dice, amándoos unos a otros, no devolviendo mal por bien, sino siendo hombres que no sean detractores, murmuradores, hablen atrás, no solamente sus pastores, sino de sus hermanos comprados con la misma sangre. Interesante la palabra de Dios. La mujer a lo mejor seguía siendo buscada, decía yo, por la calidad del aceite, tenía un negocio y solo debía administrarlo. Aquí vemos la mano poderosa de Dios, que a pesar de una irresponsabilidad, una presunta irresponsabilidad de un siervo de Dios, pero la gracia de Dios, que siempre está para ayudarnos, para levantarnos cuando somos infieles. La palabra de Dios nunca lo abandonó, nunca abandonó a una mujer que decidió buscar a Dios y en Dios su salida. Le creyó a Dios, no creyó en Dios, no ese Dios que te predica el hermano que está aquí, sino el Dios que Dios se ha revelado contigo, al Dios que tú has conocido, al Dios que se hace vivo cuando tú pasas tiempo con Él. Dios nunca abandona a quien le busca de corazón. Él le da la salida, no solamente para entender que tenemos que ser honestos con los recursos del Señor, sino también honestos en dar a nuestra iglesia. Porque Dios va a demandar, no solamente los que administran, sino los que empujamos el reino de Dios. Eso tiene que estar claro. Pablo lo dice en 1 Corintios 4:1, que los hombres somos administradores de los misterios y los dones de Dios y deben ser hallados fieles, dice. ¿Estamos siendo hallados fieles? Es la pregunta. Dios nunca abandona a quien busca en Dios de Él, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Hoy cantaba temprano, decía, ¿no? Aquel que le cortó las 2 manos a Dagón, dice, ¿no? Aquel que avergonzó a Baal, dice, ¿no? Jehová de los ejércitos es su nombre. Yo decía, Señor, tú lo puedes fulminar solamente con tu mirada, pero Él decidió bajar y decir, yo soy Jehová de los ejércitos, dice, ¿no? ¿Cómo es el Señor, no? Tan poderoso que no necesita de un hombre para mostrarnos su grandeza, ¿no? Interesante. Él nunca abandona a quien le busca de corazón. Él le da la salida no solamente para su sanidad financiera, espiritual, emocional y en todas las áreas de su vida. Mira lo que dice el siguiente pasaje, o los 2 pasajes siguientes, el que sigue, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el escritor de Hebreos, contentos con lo que tenéis ahora.
Porque Él, está con mayúscula, ¿verdad? Claro, el Señor. Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Si usted sigue leyendo, dice, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué interesante, ¿no? Cuando siempre lo digo, cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, no seamos idólatras. Gloria a Dios si Dios le bendice, si usted tiene muchos recursos, gloria a Dios. No se olvide de honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Pero dice contentos, ¿no? Porque mucha gente confunde, y lo repito porque es una técnica del maestro. No confunda usted conformismo con contentamiento. Conformista siempre le digo a los matrimonios, a los líderes, conformista es aquel que tiene a su esposa con el mismo vestido hace 5 años, eso es un conformista. Conformista es aquel que tiene un talento, que tiene un don, no sé cuál es, pregúntele al Señor y dice, no, yo no voy a servir. Que lo haga el pastor, ese pedo se le paga. Dice. Conformista es aquel que dice, no, yo tengo ya 70 años, 80 años, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Dice. Contento es la fuerza del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo que lo usaban ciertos hombres que le llamaban los espurios, que era gente que no se movía por nada, todas las cosas no le pasaban. El creyente debe estar por la fuerza del Espíritu Santo tranquilo, no debe estar con el síndrome, de la gelatina. Hoy vienen las lluvias, hoy la guerra en Ucrania, hoy la economía. No, está por la fuerza del Espíritu Santo contento, diciendo, Señor, con tu esposa, con tu esposo, dice, vamos hija, vamos al siguiente paso. Dios está con nosotros, vamos a serle fiel y el próximo paso vamos a comprar nuestra casita, vamos a comprar nuestra casa, vamos a hacer esto, vamos a servir al Señor. ¿Acaso ya ahora se fueron nuestros hijos? ¿Vamos a servir al Señor? No lo sé. ¿Vamos a regresar a nuestro país para predicar la palabra? No lo sé, pregúntele al Señor. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice, no os hagáis, dice el mismo Señor, ¿no? Ese tremendo verso del Sermón de los Olivos que hemos estudiado muchos, ¿verdad? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, qué interesante, ese animalito que se come la ropa, ¿verdad? Y el orín, que es lo que se come, el metal, pero que usted no lo ve. Como diciéndote que hay cosas que tú no ves, que tienes que estar atento, porque el Señor te está hablando. Dice, no os hagáis tesoros, dice, ¿no? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones, bueno, eso con corbata y sin corbata, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, no se preocupe, a eso con corbata también Dios los va a llevar a cuenta, de eso no tenga la menor duda. Donde ladrones minan y hurtan, punto y coma. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Padre bendito, Señor, gracias. En este día queremos darte a ti la honra y la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre. Todos en este lugar, Padre, no hemos sido buenos mayordomos, buenos administradores. No hemos confiado en ti, Señor. Hemos, Señor, corrido a las señales falsas, hemos corrido a la falsa enseñanza. Hemos, Señor, sido gente cómoda, que no entendemos el tiempo de nuestra visitación, Padre. Te ruego, Señor, que nos guardes en el hueco poderoso de tu mano. Que nos ayudes, Señor, a ser esa iglesia relevante, a creer que tú, Señor, eres fiel, Padre. Tu fidelidad es por los siglos de los siglos. La eternidad no puede medirte, Padre. Gracias, Señor. Padre bendito, te ruego por cada matrimonio aquí representado. Te pido por los varones, Señor, para que ellos puedan, Señor, tener esa sabiduría, para que sus oraciones no tengan estorbo, Señor. Para que puedan vivir con sabiduría con sus esposas. Te pido por las esposas, para que ellas, Señor, sean mujeres sabias, que edifiquen con sus manos su casa, Padre. Te pido por los jóvenes. La palabra de Dios dice, joven, honor your parents. It doesn't matter if they were cool or not with you. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, dice la palabra. Te pido, Señor, por tu siervo Roberto, su esposa, sus hijos.
Te pido por mis amados hermanos, Marvin, Eliden, y por todos los líderes. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Ayúdanos a seguir caminando, Señor, hacia ti, hacia tu palabra. Ayúdanos a despertarnos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. ¿Qué te parece si le decimos al Señor tu fidelidad? Siempre el Señor me dice, no te olvides, siempre decir, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hagámoslo como una oración al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, gracias, Padre. Señor, te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.